Hola a todos los hermanos y a las personas que nos están viendo y que nos estarán viendo más adelante por medio de la web. Un saludo en el nombre de aquel que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen. En este tiempo de estudio bíblico en el que nos exponemos a estudiar la Biblia, quiero que miremos a unas enseñanzas de muchas que se pueden encontrar. La palabra de Dios es rica en cada verso. Vamos a mirar algunas enseñanzas que podemos aprender en el libro de Job, en su capítulo 42. Es el último capítulo del libro de Job. Vamos a leer los versículos 7 hasta el versículo 9 y que el Señor nos dé la gracia de poder mirar atentamente en su palabra y aprender de ella lo que Él quiere. Dice la palabra de Dios en Job capítulo 42, versículos 7 al 9. Y sucedió que después que el Señor habló estas palabras a Job, el Señor dijo a Elifaz temanita: Se ha encendido mi ira contra ti y contra tus dos amigos, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomad 7 novillos y 7 carneros, id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque ciertamente a él atenderé para no hacer con vosotros conforme a vuestra insensatez, porque no habéis hablado de mí lo que es recto como mi siervo Job. Y Elifaz temanita y Bildad suita y Zophar naamatita fueron e hicieron tal como el Señor les había dicho, y el Señor aceptó a Job. Lo primero que debemos hacer, ya que estamos en el capítulo 42 de Job, como ya dije, el último capítulo, es entonces hacer un recuento rápido, un contexto rápido de qué ha sucedido anteriormente en los demás capítulos del libro de Job. Ustedes, hermanos, saben que Job, la escritura da testimonio de él de que era un hombre justo, un hombre recto, un hombre temeroso de Dios, y que el Señor le había bendecido con muchas cosas. También narra el libro de Job de que en una ocasión los hijos de Dios fueron a presentarse delante de él, entre los cuales también se presentó delante de Dios Satanás. Y de inmediato tengo la necesidad de decir que obviamente el hecho de que Satanás se fuera a presentar delante de Dios y que la Escritura dice que los hijos de Dios fueron a presentarse delante de él, no significa que Satanás es un hijo de Dios en el sentido que nosotros conocemos por las Escrituras. Pero bueno, y es muy interesante y debemos observar ahí, y de hecho guárdenlo para más tarde, el hecho de que cuando Satanás se presenta delante de Dios, es Dios quien inicia la conversación con Satanás. Es Dios quien le habla primeramente a Satanás y le habla acerca de Job. Satanás no va donde Dios a decirle cosas acerca de Job. Satanás no fue donde Dios a decirle: mira, tú ves ese siervo tuyo, ese llamado siervo tuyo que se llama Job. Tú sabes, Señor, que yo he observado que Él te sirve porque tú le has dado muchas cosas, tú le has dado muchas bendiciones. Yo creo que si tú le quitas eso, Él no te va a ser fiel. No fue Satanás que le dijo así a Dios. No fue Satanás quien inició la conversación. No fue Satanás que tomó la iniciativa. Fue Dios. El Señor dijo a Satanás en el versículo 7 del capítulo 1 de Job: ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo: de recorrer la tierra y andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es Dios quien le pone a Satanás el tema de su siervo Job. Y quiero que guarden eso ahí, para que más adelante veamos por qué es importante considerar que fue Dios quien inició la conversación con Satanás acerca de Job. Luego más adelante, cuando Dios trae soberanamente sobre Job una enfermedad y
y una gran desgracia sobre su vida, que aún le quitó su salud, 3 amigos de él, llamados Sofar, Bildad y Zoar, vienen a consolarle. Y la mayor parte del libro de Job consiste en las palabras de los amigos de Job a él, tratando supuestamente de consolarles. Y también Job hablando al respecto de las cosas que él sentía en su corazón y también al respecto de las cosas que le decían sus amigos, que en términos generales era acusándolo de que él había hecho algo malo y que por tanto debía de arrepentirse y ponerse a cuenta con Dios. Entonces, ¿por qué los amigos de Job al final aquí, luego de que se desarrolla toda la historia, en el capítulo 42, por qué esos amigos de Job son reprendidos tan duramente con Dios como vimos? Les dice claramente insensatos en el versículo 8. ¿Por qué fueron estos amigos de Job reprendidos mientras que Job es vindicado y alabado? Bueno, hermanos, podemos decir dos cosas, entre otras, que se pueden decir. La primera respecto a Job, hermanos, es que a pesar de la temeridad de las palabras de Job, recuerden que Job hasta llegó a maldecir el día en que nació y habló palabras que expresaban mucha amargura en su corazón. Sin embargo, a pesar de su temeridad, las palabras de Dios fueron honestas. Perdón, las palabras de Job fueron honestas. Y él se había dado cuenta de que en esta vida no hay una relación inevitable entre el comportamiento y la experiencia. Y eso es una lección importante que nosotros debemos aprender y que vamos a tratar de pulir un poquito más en estos minutos. Sin embargo, los amigos de Job dijeron muchas cosas que en general eran verdad, pero no aplicaron esa verdad correctamente a su amigo Job. Y por eso, en términos generales, podemos decir que los amigos de Job no hablaron de Dios lo recto como lo hizo Job. Y es interesante que tanto Job como sus amigos no estaban hablando directamente de Dios, estaban hablando de las cosas que les habían sucedido. Sin embargo, Dios dice que en ellos haber hablado lo que hablaron, con diversos enfoques, dice Dios que ellos no hablaron de Él, lo recto, como su siervo Job. Entonces quiero que nos centremos en el hecho de los amigos de Job. Ellos dijeron muchas cosas sobre Dios que eran verdad. Les invito a que relean, porque sé que lo han leído, pero que refresquen en su memoria el libro de Job y vean esos capítulos donde hablan los amigos de Job. Y realmente, en términos generales, son verdades gloriosas acerca de Dios. Son cosas verdaderas. Son así como ellos la dicen. Por ejemplo, en uno de los capítulos, no voy a mencionar ahora cuál, uno de ellos le dice: vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz. Eso es cierto. Esa es una verdad meridiana, gloriosa. Cuando volvemos en amistad con Dios, tenemos paz. Eso es lo que dice la enseñanza del Nuevo Testamento, de que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando volvemos a tener amistad con Dios, amistad que no tenemos de manera natural por causa de nuestro pecado remanente, pues cuando volvemos en amistad con Dios, es decir, que somos reconciliados con Dios por medio de la obra pacificadora que Jesús hizo a nuestro favor, entonces venimos a tener paz con Dios. Sin embargo, ¿por qué, siendo que los amigos de Job dijeron cosas verdaderas sobre Dios, ellos no estaban hablando de Dios lo recto? Vamos a decir ahí dos cosas. En primer lugar, hermanos, ellos no engrandecieron a Dios con sus palabras. ¿Y qué quiero decir con esto? Nosotros conocemos que Dios es un Dios soberano. Dios es un Dios que actúa por encima de los medios, en contra de los medios. Dios no está sujeto a las cosas que Él establece. Él establece cosas para nosotros, Él establece leyes, pero no está sujeto a ninguna de ellas. En su soberanía,
Él normalmente actúa conforme a los medios que Él establece, pero Él no está limitado ni sujeto a ellos. En las Escrituras es cierto que Dios enseña en muchas partes de su palabra que aquellos que andan en malos caminos, pues recibirán el fruto de esos malos caminos. La Escritura declara una ley inquebrantable de siembra y siega, de que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sin embargo, es también Dios mismo el que ha dicho eso, que también en las Escrituras dice que hay justos a quienes acontece como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Eso lo habla el Señor por medio de Salomón en el libro de Eclesiastés. Y dice él, aún esto es vanidad. He visto que esto es vanidad, que sucedan cosas así. En el libro de los Salmos vemos a un hombre de Dios llamado Asaf, que tuvo problemas porque él veía a los malos, a los impíos, que les iba bien. Sin embargo, a él, como él dice literalmente, que había lavado sus manos en inocencia, él sentía como que lo había hecho en vano, porque entonces a él no le iba tan bien. Y hay muchos otros casos en las Escrituras que sustentan eso, de que hay una realidad que se puede ver debajo del sol, donde no siempre a aquellos que hacen lo malo le va igualmente de mal. Eso es una realidad. Sin embargo, hermanos, conociendo nosotros a Dios, que es un Dios soberano y que actúa por encima de esas cosas, y además un Dios que ha declarado que sus caminos no son nuestros caminos, que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Siendo así, ¿podemos nosotros encasillar a Dios dentro de una estrecha relación de consecuencia cuando vemos un acontecimiento? Hermanos, claro que no. Y eso fue lo que hicieron los amigos de Job. Los amigos de Job dieron una imagen de Dios como que Dios era un ser estrecho, un ser limitado, un ser rígido, que debía de castigar a Job porque Job, había hecho algo malo. Y debo aclarar aquí porque supuestamente había hecho algo malo, según los amigos de Job. Entonces, hermanos, evidentemente ellos no hablaron de Dios lo recto. No es cierto que porque usted ve que a alguien le sucede algo malo, alguna desgracia en su vida, que eso ha sido consecuencia directa de que Dios le ha castigado por algún pecado que haya hecho en su vida. El Señor Jesucristo les habló claramente a los discípulos cuando le preguntaron por aquel ciego que vieron en el camino: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Y el Señor les da, como siempre, una respuesta como solamente Él, y aquel a quien Él mismo le dé sabiduría puede responderla así de manera tan apropiada. No es que haya pecado este, respondió el Señor, ni sus padres, sino que Él nació así para que las obras de Dios se manifestaran en Él. Hermanos, ¿pueden ustedes ver la diferencia entre esta respuesta de Jesús, que engrandece a Dios, que pone a Dios como alguien grande por encima de esas circunstancias? No fue igual a los amigos de Job. Supongamos que los amigos de Job hubieran sido a los que los discípulos le hubieran hecho esa pregunta. ¿Qué ustedes creen que hubieran respondido esos amigos de Job? Evidentemente, pecó. Quizá ni siquiera dirían, debe haber pecado. No, evidentemente pecaron sus padres, porque él no pudo haber pecado dentro del seno de su madre para nacer ciego. Sin embargo, no así con el Señor Jesús. Esto es para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Qué respuesta que engrandece a Dios, diferente a la de los amigos de Job. Ellos no hablaron de Dios lo recto, lo presentaron como un ser rígido, como alguien de mente estrecha. No, Job, eso que tú tienes necesariamente debe ser que tú has pecado contra Dios. Así que arrepiéntete. Así que vuélvete en amistad con Él. Y las tantas cosas que ellos dijeron, verdades, verdaderas, pero que no eran aplicables a Job, porque no era verdad que Job había hecho las cosas que ellos implicaban con sus palabras que habían hecho. Así que, en primer lugar, ya hemos visto que los amigos de Job no hablaron de lo recto, porque no engrandecieron a Dios y no consideraron su soberanía, lo minimizaron,
lo cuadricularon a Dios. Pero en segundo lugar, hermanos, también podemos decir que los amigos de Job no hablaron de Dios lo recto, porque ellos no hablaron la verdad en amor. En segundo lugar, ellos no hablaron la verdad en amor. Ya dijimos que ellos hablaron muchas cosas que en general son verdad, pero no las aplicaron correctamente a Job. En la Escritura, en el Nuevo Testamento sobre todo, hay un principio que nos establece que la verdad debe de ser dicha, debe de ser hablada en amor. Pudiéramos decir que la verdad es algo cuya envoltura es el amor. La cubierta externa de la verdad es y debe ser el amor. En Efesios 4 y versículo 15, allí se nos dice que nosotros debemos de seguir la verdad en amor. También en la segunda carta de Juan, capítulo 1 y versículo 3, allí la palabra de Dios, hablando de los que se pierden, dice que ellos se pierden porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y también en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 10, vemos también que se sustenta esta realidad. Nosotros debemos de seguir y de hablar la verdad en amor. Aún el Evangelio, que es una gran verdad, una verdad gloriosa, es el Evangelio que tiene una noticia muy mala, una noticia desagradable, una noticia triste, y es el hecho de que por causa del pecado, que pesa sobre todo hombre, el pecador, sobre él pesa una justa condenación por sus pecados. Aún esa verdad, que es verdad, una verdad innegable, una triste verdad, esa verdad viene en una envoltura de amor. Hay un principio claro en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, de que la verdad debe ser hablada en amor. Los amigos de Job no le hablaron esas verdades en amor. Los amigos de Job lo estaban acusando, estaban implicando que Job había hecho algo malo, que Job había pecado contra Dios, que Job había hecho injusticias al pobre. Hasta implicaron que Job había pecado de manera, con el pecado de la lujuria, porque hay un momento donde Job dice: hice pacto con mis ojos, ¿cómo habría yo de mirar a una virgen? De manera que los amigos de Job, sin tener evidencia alguna, implicaban con las verdades que decían que Job había pecado contra Dios. Sin embargo, hermanos, nosotros sabemos que Job era inocente. No inocente en cuanto a que no era un hombre pecador, sino inocente de las cosas que sus amigos lo acusaban de manera implícita con sus palabras. Y sabemos también que era inocente en cuanto a que lo que había sobrevenido sobre él no había sido por alguna mala conducta de Job o porque hubiera pecado contra Dios, sino porque Dios en su soberanía quiso traer estas cosas sobre él para revelarle a Job su grandeza. Grandeza que Job pudo ver y que los amigos de Job no pudieron ver. Por eso Dios les llama en el versículo 8 del capítulo 42 del libro de Job: para no hacer con vosotros conforme a vuestra insensatez, porque fueron unos insensatos los amigos de Job, en pensar que la única cosa que Dios puede hacer en el universo es castigar a alguien porque hizo algo malo. No, no, hermanos, no, amigos que nos escuchan. Si Dios quiere, puede a alguien que hace el mal hacerle bien. Y Dios es justo cuando lo hace así. Solo Él. Él es soberano. Él hace como Él quiere. No hay nadie, ni en la tierra ni en el cielo, que detenga su mano, ni que le diga: ¿qué haces, Señor? No lo hay. Y debemos de mirar a Dios así, como un Dios grande y soberano. Recuerdan que al inicio dije que tuvieran en mente el hecho de que fue Dios que inició la conversación con Satanás acerca de Job. ¿Por qué dije esto, hermanos? Es evidente que Dios ya tenía planeado, Dios ya tenía programado lo que Él iba a hacer con Job. Cuando Dios comenzó a hablar con Satanás, ¿ustedes se creen que le tomó de sorpresa a Dios lo que Satanás le dijo y lo que le propuso acerca de Job? Quítale todo lo que tienes.
No, amados hermanos, Dios es más de ahí. Debemos de ver a Dios como ese ser glorioso, majestuoso, que ya sabe todas las cosas y que hace planes gloriosos que nosotros no entendemos en el momento y muchas veces ni siquiera después. Pero como dice la Escritura en el Nuevo Testamento, cuando ya nosotros seamos glorificados, entenderemos todas las cosas. Pero mientras tanto, sí debemos al menos confiar en Dios de que todo lo que Él hace tiene un propósito soberano, justo, sabio y hasta maravilloso. Hermanos, los caminos de Dios son como para nosotros ser, para decirlo en términos humanos, como fanáticos de Dios. Pero fanáticos en el sentido no de que pensamos sin lógica, no, sino de que nos maravillamos con Dios y cuando vemos que Él va a hacer algo, ya sin saber lo que Él va a hacer, estamos así emocionados de que, wow, qué obra maravillosa irá a hacer Dios en este momento. Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? Ya Dios tenía en mente lo que Él iba a hacer con Job, lo que iba a pasar, lo que Satanás le iba a decir y lo que Dios iba a hacer con Job y el sufrimiento por el cual lo iba a hacer pasar. ¿Cómo vienen estos hombres, estos amigos de Job, a empequeñecer a Dios después? A limitarlo, a decir, Job, esto que tú has hecho es porque tú has pecado contra Dios. No hablaron de Dios lo recto. No hablaron de Dios lo recto. Y hermanos, al terminar, quiero entonces apuntar al hecho de que nosotros como creyentes, nosotros como hijos de Dios, debemos de cuidar de nosotros también hablar de Dios lo recto, como lo habló su siervo Job. Y hay muchas maneras en las que nosotros hablamos de Dios lo que no es recto. Entre ellas, hermanos, cuando nosotros aplicamos, conforme a lo que hemos visto en la enseñanza de este pasaje, cuando aplicamos mal la verdad, no estamos hablando lo recto de Dios. Y eso lo hacemos de muchas maneras. Los cristianos, los evangélicos, somos muy dados a hacer eso, a no hablar de Dios lo recto porque aplicamos mal la palabra de Dios. A muchas personas, a otros hermanos, por cualquier cosita, sin nosotros estar seguros de que hay una enseñanza clara en la palabra de Dios, algo que puede ser probado con la palabra de Dios mediante un estudio serio, un principio claro. Sin tener esa prueba, decimos sobre algún hermano o hermana que ha pecado contra Dios, porque lo hemos visto hacer o decir o ver o escuchar tal o cual cosa, que a nosotros nos parece que un cristiano no debe hacer eso, o no debe oír eso, o no debe ver eso, y lo juzgamos. Cuando hacemos eso, no estamos hablando de Dios lo recto. Cuando no aplicamos bien su palabra o cuando hablamos la verdad, pero no la hablamos en amor, la hablamos para maltratar a nuestro hermano, la hablamos para exaltarnos a nosotros mismos, la hablamos para buscar un interés personal, para justificar algo que no queremos hacer, que es bueno, como dice la Escritura, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, pero justificamos no hacer eso en base a una verdad de la palabra de Dios que la usamos a conveniencia. Hermanos, cuidémonos de eso. Debemos hablar de Dios lo recto, como su siervo Job, y cuidémonos también de engrandecer a Dios con, con nuestras palabras, con las cosas que nosotros hacemos respecto a él, ya sean palabras o acciones. Debemos de cuidar y procurar de que siempre que lo hagamos, demos de Dios una imagen correcta de él, no de un Dios limitado, como cuando los creyentes, los evangélicos, de alguna manera, dan de Dios una imagen limitada, de que él solo es un Dios que castiga, un Dios que está presto, que anda buscando como Satanás a quien devorar, a quien mandar para el infierno. Muchos evangélicos dan esa impresión de Dios. Otros dan una impresión de Dios de que solo es un Dios de amor y amor y amor, que no es un Dios que está airado contra el impío por su pecado y por su falta de arrepentimiento. Tampoco quien solamente de esa imagen de Dios está hablando de lo recto. Debemos de presentar la imagen verdadera de Dios, la imagen real como Él se ha presentado en su palabra, con todos sus atributos, con su amor, pero también con su justicia, con su bondad, pero también con su ira. Entonces, hermanos, que la gracia de nuestro Dios nos capacite para nosotros hablar de Él lo recto,
como su siervo Job. Que la gracia del Señor Jesucristo esté con todos nosotros.